Seguí a mi esposa a la cena de gala de la empresa. Esa noche comenzó con una opresión en el pecho que no podía explicar, un sexto sentido, tal vez, o el peso del silencio que se había instalado entre nosotros durante las últimas semanas. Sus mensajes se hicieron más cortos, sus caricias más escasas, sus ojos evitaron los míos. Pero ese día, algo fue diferente. El perfume que se había puesto para irse no era el que solía usar conmigo. Su vestido era demasiado atrevido para un evento profesional. Y la prisa con la que salió de casa, dolió. Agarré las llaves del coche sin pensarlo 2 veces. No había ningún plan, solo la angustia de quien ya sabe, en el fondo, que algo va a doler. Al aparcar discretamente cerca del lugar del evento, sentí que se me aceleraba el corazón. No por la duda, sino por la confirmación que ya había estado creciendo dentro de mí como una herida purulenta. Y entonces la vi. Estaba con él. No como hablarías con un compañero de trabajo ni como agradecerías a un superior. Sonrió como no me había sonreído en meses. Él la abrazó por la cintura con intimidad. Y entonces ocurrió, el beso. El beso que lo destruyó todo. El beso que rompió la presa en mi interior. Me acerqué más. Caminé hacia ambos como si cada paso fuera el último en un mundo que conocía. Al verme, se quedó paralizada. Con los ojos abiertos. La boca entreabierta. Él intentó salir de escena con elegancia, como si nada hubiera pasado. Ella balbuceó que todo era un malentendido, que yo lo estaba malinterpretando, que solo era una conversación fuera de lugar, un gesto fuera de contexto. Pero la interrumpí. La miré a los ojos y le dije, con la voz más firme y tranquila que pude reunir en medio de mi devastación, sé lo que es un malentendido y sé lo que es una flagrancia. Entonces me di la vuelta. Caminé hacia la salida, dejando atrás los ecos de justificaciones que ya no me interesaban. Regresé a casa con el corazón hecho pedazos, cargando sobre mis hombros el peso de una vida construida con cariño, amor y paciencia, desmantelándose en segundos. Cada paso en el frío suelo de la sala se sentía como el fin de una era. El silencio en la casa era ensordecedor. No lloré. No grité. Simplemente me senté en el sofá, con la cabeza entre las manos, intentando recordar cuando la persona que más amé en mi vida se convirtió en una desconocida capaz de romperme el corazón con un beso en público. Con un beso exhibido como un trofeo. Con un beso que probablemente se había repetido durante mucho más tiempo del que podría haber imaginado. Los días siguientes fueron lentos y crueles. Intentó llamar, escribir, incluso aparecer en la puerta un par de veces. No contesté, no respondí, no abrí la puerta. Por primera vez, sintió el peso de la distancia emocional con la que me había obligado a vivir durante tanto tiempo sin que me diera cuenta. Y yo estaba empezando a entender que a veces el amor no es suficiente. Que a quienes aman no siempre se les corresponde con la misma intensidad. Y que hay traiciones que se cometen no solo con el cuerpo, sino con la falta de cuidado, con la constante elección de priorizar cualquier cosa que no sea la relación. Ella se quedó con él. Y tal vez creyó haber ganado alguna batalla. Ganó estatus, presencia en las reuniones más importantes, reconocimiento. Una posición. Un título. Pero perdió algo mucho más valioso. Con el tiempo, oí que ya no sonreía tanto. Que sus ojos siempre estaban cansados. Que su relación era eficiente, objetiva, funcional. Pero fría. Sin alma. Sin ternura. Y entonces empezó a recordar. Nuestros domingos en el parque, nuestros bailes en la cocina con canciones antiguas, nuestras conversaciones nocturnas sobre todo y nada. Empezó a darse cuenta de que había cambiado la poesía por los informes. El amor por la posición. Y un día, como quien despierta de un largo trance, comprendió que lo que había perdido no era solo un matrimonio, sino a la única persona que sabía amar sus imperfecciones sin hacerla sentir jamás pequeña. Fue entonces cuando decidió buscarme. Apareció en mi puerta con lágrimas en los ojos y una sonrisa vacilante, diciendo que quería hablar. Que necesitaba hablar de nosotras. De todo lo que aún podía rehacerse. Esta vez la escuché. Me senté frente a ella mientras recitaba recuerdos, disculpas, declaraciones. Me dijo que su nuevo amor era cómodo, pero nunca verdadero.
Que extrañaba cómo la miraba, cómo me preocupaba por los pequeños detalles, cómo la hacía sentir viva. Dijo que había cometido un error, que había cambiado una casa llena de sentimientos por un lugar donde todo era apariencia. Que me quería de vuelta. Pero allí, entre sus palabras, comprendí algo. Ya no me dolía. Las heridas habían sanado. Su ausencia ya no era ausencia, era espacio. Y en ese espacio, algo nuevo nació en mí. Por primera vez, vi a la mujer que tenía delante no como la persona que me rompió el corazón, sino como alguien que, aunque se arrepintiera, llegó demasiado tarde. Porque me había reencontrado. Había aprendido a amarme sin depender del amor de alguien que no supiera apreciar lo que tenía. Esa noche, después de que se fuera, encontré una caja olvidada al fondo del armario. Una caja llena de fotos nuestras, cartas antiguas, recuerdos que atesorábamos de una época en la que todo parecía eterno. Decidí que era hora de cerrarla para siempre. Pero primero, escribí una carta. No a ella. A mí mismo. Al hombre que sobrevivió al dolor, que soportó las noches de insomnio, los silencios que dolían, los recuerdos que sangraban. Una carta de despedida al amor que di, pero no fue suficiente. Y al final, lo metí todo en la caja. La cerré con cuidado. La guardé. Y entonces, hice espacio en mi vida para algo nuevo. Lo que nunca supo es que, al decidir regresar, al intentar reclamar lo que una vez fue nuestro, encontró algo inesperado. Porque el amor que destruyó había sido enterrado. Y en su lugar, nació otro, completo, ligero y silencioso. Un amor por mí misma. Un amor que nunca conoció. Un amor que no acepta migajas. Que no regresa. Quiso regresar, pero llegó demasiado tarde. Y fue en ese momento, en esa silenciosa despedida, que cayó en la cuenta. Pero, ¿qué encontró exactamente al intentar recuperar lo que una vez había destruido? ¿Qué secreto la aguardaba, guardado con delicadeza y justicia, listo para mostrarle la consecuencia más silenciosa y devastadora de su decisión? Creía que aún tenía tiempo. Pero la vida le reservaba una última revelación. Una de esas que nadie ve venir. Una que lo cambia todo, para siempre. Bienvenido al canal. Aquí no admitimos, nunca, cualquier forma de traición. Las historias que escucharás son ficticio, pero basado en situaciones real y griega profundamente humano. Nuestro objetivo es claro, mostrar cómo la traición corroe, destruye y marca para siempre la vida de quienes aman de verdad. Ahora, prepárense. Lo que sigue es una historia, chocante, intensa e imposible de olvidar. Buena historia. Su nombre era Daniel, y el de ella, Elena. Una pareja que, a primera vista, parecía forjada en una armonía poco común, esa que se forja lentamente, con el tiempo, el cariño y los pequeños y silenciosos sacrificios de la vida cotidiana. Se conocieron de jóvenes, en la cafetería de una universidad, mientras ella buscaba refugio de la lluvia, y él le ofreció la silla junto a ella con una tímida sonrisa. A partir de ese momento, sus caminos se entrelazaron orgánicamente, sin grandes explosiones, pero con una delicadeza que solo el tiempo puede consolidar. Ambos provenían de familias comunes, con rastros de historias diferentes, pero con el mismo deseo de construir algo real. Daniel era analista de datos, metódico, con una mirada aguda y una serenidad que inspiraba confianza. Elena, en cambio, trabajaba en el departamento administrativo de una gran corporación. Era ambiciosa, decidida y apasionada por la organización, pero también extremadamente sensible a cómo la percibían, a las miradas que recibía, al reconocimiento y, sobre todo, al aprecio emocional. Su vida en común al principio fue sencilla. Vivían en un modesto apartamento de 2 habitaciones, decorado pieza por pieza, entre risas y discusiones sobre qué color quedaría mejor en la sala. Tenían una rutina común, desayunaban en silencio antes de ir a trabajar, intercambiaban mensajes cariñosos a lo largo del día y cenaban improvisadamente al ritmo de las listas de reproducción que ambos amaban. Nada era extraordinario, pero quizás eso era precisamente lo que lo hacía tan especial. Daniel cuidaba de Elena al detalle, se acordaba de cambiar las sábanas la noche anterior cuando ella decía estar agotada, le llevaba flores al final de una semana difícil o preparaba la cena incluso cuando se sentía incómoda en la cocina cuando decía estar agotada. Y ella, a su vez, organizaba las finanzas del hogar,
cumplía con las citas, sabía qué decirle cuando él se sentía emocionalmente bloqueado y, sobre todo, lo hacía sentir comprendido, incluso sin palabras. Con el paso de los años, Elena ascendió a puestos más importantes dentro de la empresa. Empezó como asistente, ascendió a analista y, tras un curso de especialización, le ofrecieron un puesto como jefa de equipo. La responsabilidad aumentó, al igual que las horas fuera de casa. Daniel, en cambio, mantuvo su estabilidad profesional, no por falta de talento, sino por convicción. Nunca buscó el liderazgo, disfrutaba de la previsibilidad, la seguridad y, sobre todo, del tiempo que éste le brindaba. Le gustaba llegar temprano, pasear al cachorro que adoptaron, preparar café y esperar a Elena con un libro abierto y una luz amarillenta en la sala, con la esperanza de que se lanzara a su lado como lo había hecho en sus primeros años. Pero poco a poco, sus horarios dejaron de coincidir, las muestras de afecto disminuyeron y, incluso sin discusiones, la rutina empezó a presentar grietas casi imperceptibles. Elena empezó a llegar más tarde, justificándolo con reuniones inesperadas, eventos internos y reuniones de equipo. Daniel lo comprendió. Dijo que estaba orgulloso, y lo estaba. No había lugar para la envidia ni la comparación en él. Pero en el fondo, sentía que la distancia crecía, no como una ruptura repentina, sino como un espacio vacío entre dos cuerpos acostados en la misma cama. Intentó disimularlo, queriendo ser un apoyo, no una carga. Pero su mirada ya no se detenía en los detalles como antes. Pasó por alto los gestos, las flores, la cena preparada con cariño. Él no se quejó, pero se lo guardó para sí. Y su silencio era un mar profundo, imposible de navegar. Un fin de semana de otoño, hicieron un viaje a un pueblo cercano. Su intento de reavivar algo. Alquilaron una casa de campo, hicieron una hoguera, abrieron vino, escucharon viejas canciones. Durante unas horas, fueron los mismos de antes. Rieron, se abrazaron, caminaron de la mano por un sendero entre los árboles, y Daniel sintió que una chispa se reavivaba en su interior. Pensó, aún estamos juntos. Aún hay una oportunidad. Pero al regresar, todo parecía aún más lejano. Como si ese momento hubiera sido solo una pausa, no un nuevo comienzo. Elena se sumergió cada vez más en su trabajo, en sus objetivos, en las exigencias de un puesto que requería no solo tiempo, sino presencia, carisma, liderazgo y disponibilidad. Daniel, en cambio, empezaba a cambiar. No en esencia, sino en actitud. Empezó a buscar nuevas aficiones, se apuntó a clases de fotografía y empezó a correr por las mañanas. No hablaba mucho de ello, simplemente lo hacía. Y poco a poco, su ausencia, antes llena de espera y esperanza, comenzó a llenarse con su propia presencia. Las conversaciones, que antes fluían con facilidad, se volvieron puntuales, funcionales. Hablaban de facturas, reformas del edificio, cumpleaños de sobrinos. Se perdió la ligereza. La risa se desvaneció. Elena no entendía, o no quería entender. Estaba concentrada en mantener la imagen de que todo estaba bien, de que la evolución era natural. Se decía a sí misma que esta fase era solo una consecuencia de la adultez, de la búsqueda de estabilidad, de seguridad financiera. Que el romance era algo que realmente se desgastaba, y que lo que importaba era la compañía. Daniel escuchó, comprendió, pero sintió que el amor se le escapaba como agua que se le escurre entre los dedos. Lo que una vez había sido vívido ahora era tibio. Y, sin embargo, permaneció. No por complacencia, sino por amor. Porque todavía creía que todo esto podía salvarse. Que solo hacía falta un gesto, una mirada, una reunión de almas. Fue en este contexto que llegó la invitación a la cena de gala de la empresa. Un evento anual y elegante, con invitados importantes, discursos y un ambiente que a Elena le encantaba. Estaba radiante. Pasó días eligiendo su vestido, reservando cita en la peluquería, puliendo detalles. Daniel sugirió acompañarla. Quería estar allí, ver de cerca esa parte de su vida que tantas veces parecía lejana. Pero ella dudó. Dijo que sería un evento corporativo, que no habría espacio para invitados, que quizás sería mejor que se quedara en casa a descansar. Aceptó, con el corazón apesadumbrado, pero no insistió. Esa noche, ordenó la casa,
preparó una cena ligera y puso música suave. Pero nada de eso llenó el vacío. Ella se fue, deslumbrante. Hermosa como siempre. Y él se quedó allí, mirando por la ventana, presintiendo que algo andaba mal. Su inquietud aumentó, su cuerpo se llenó de incomodidad. Y entonces agarró su abrigo y sus llaves y se fue. No por sospecha, sino por impulso. Necesitaba verla. Necesitaba comprender lo que se había perdido en el camino. Y fue en ese momento que todo cambió. En ese momento de silencio entre la duda y la certeza, entre la espera y la acción, entre el amor que aún se resistía y el corazón que comenzaba a rendirse. Daniel no podía imaginar lo que encontraría esa noche, pero llevaba consigo la esperanza de recuperar lo que habían construido. Poco sabía que, en ese momento, el destino ya estaba preparando el punto de quiebre. Un punto sin retorno, donde las verdades silenciosas cobrarían voz. Y el amor, que tan a menudo resiste las tormentas, se pondría a prueba no por la ausencia de sentimientos, sino por la ausencia de reciprocidad. Lo que aún no había sucedido esa noche cambiaría para siempre no solo los pasos que vendrían después, sino también la forma en que vería el amor, el pasado y lo más importante, a sí mismo. Esa noche, mientras la ciudad brillaba con luces de gala y los escaparates reflejaban el resplandor de coches aparentemente discretos, Daniel permaneció en silencio al volante, observando la actividad en el salón donde se celebraba el evento. La ventanilla, empañada por su propio aliento, lo separaba de una realidad que hasta hacía poco había sido solo una remota posibilidad, estar afuera, observando a una mujer que una vez lo hizo sentir como en casa, y que ahora parecía pertenecer a un mundo que ya no lo incluía. No había ira en sus ojos, al menos no todavía, solo una angustia contenida, un doloroso presentimiento que se formó en su estómago y le subió al pecho. La calle estaba concurrida, conductores de taxis parando y bajando, hombres de traje y mujeres con vestidos impecables entrando sonrientes al edificio decorado con sofisticados arreglos florales y una enorme pancarta de bienvenida. Daniel esperó. El reloj marcaba casi las 9. El evento ya había comenzado hacía más de una hora. Cuando finalmente la vio salir de un coche negro con ventanas tintadas, el tiempo pareció detenerse. Elena apareció con un vestido azul oscuro que le sentaba a la perfección. Llevaba el pelo recogido en un elegante moño bajo, y sus largos pendientes realzaban la curva de su cuello, que él tantas veces había besado con desenfado. Sonreía. Una sonrisa que Daniel no había visto en mucho tiempo. A su lado, un hombre mayor con un traje a medida salió del coche y le abrió la puerta. No hubo contacto íntimo, solo formalidad. Pero había algo en su postura, en la forma en que ella se arreglaba el pelo delante de él, en la forma en que la miraba, que inquietó a Daniel más de lo que quería admitir. Esperó a que entraran. Entonces salió del coche, se alisó el abrigo y, sin pensarlo dos veces, se dirigió a la entrada. La sala estaba llena. Las luces eran tenues, música instrumental sonaba de fondo, los camareros circulaban con copas de vino espumoso y bandejas delicadamente equilibradas. Daniel caminaba despacio, intentando no parecer fuera de lugar, como si fuera parte de la escena, aunque todo dentro de él gritaba lo contrario. Vio a Elena al otro lado, cerca de una de las columnas centrales, riéndose de algo que el hombre a su lado acababa de decir. Sostenía una copa en la mano izquierda, mientras que la otra descansaba sutilmente en su brazo. Daniel respiró hondo. Observó desde lejos durante unos minutos. Con cada gesto, cada sonrisa, una parte de él se disolvía. No eran solo celos. Era el reconocimiento de una intimidad que no aparecía de la nada. Era el tipo de cercanía que nace de conversaciones frecuentes, silencios cómodos, miradas cómplices. Él lo sabía. Siempre lo sabía. Pero en ese momento, vio. Y eso lo cambió todo. Aún así, dudó. Quería irse. Quería creer que estaba siendo irracional. Pero algo lo impulsó a seguir adelante. No había suficiente ruido para enmascarar el sonido de sus propios pasos. Su corazón latía tan fuerte que parecía saltarle por la garganta. Cuando estaba a pocos metros de distancia, Elena lo vio. La sonrisa se desvaneció, sus ojos se abrieron de par en par y su cuerpo se tensó. El hombre a su lado se giró confundido, tratando de comprender qué había causado ese cambio repentino.
Y entonces, en un instante congelado en el tiempo, sucedió. Ambos se giraron al mismo tiempo, como si el universo quisiera revelar todo en su forma más cruda. Elena intentó decir algo, pero Daniel fue más rápido. Con una mirada directa, firme y profundamente herida, murmuró, en un tono contenido y cortante, que sabía perfectamente bien que era un malentendido y sabía, con igual certeza, que era una flagrancia. El silencio que siguió fue más elocuente que cualquier grito. Se giró, sin esperar respuesta, y caminó hacia la salida con pasos que intentaban sostener la dignidad herida que aún le quedaba en el alma. Al salir del edificio, el aire nocturno lo golpeó como un puñetazo. Respiraba entrecortadamente y tenía los ojos llorosos. El mundo exterior seguía dando vueltas, indiferente a lo que acababa de suceder. La gente se reía en los restaurantes, los coches pasaban a toda velocidad, y él se quedó allí, intentando comprender cuando todo había salido mal. Subió a su coche sin decir palabra y condujo sin rumbo por las calles, hasta que el camino lo llevó de vuelta a casa. Al entrar, lo encontró todo tal como lo había dejado, la mesa puesta, el ambiente fragante, la cálida luz encendida en la sala. Todo listo para recibirla. Todo lo que había hecho, creyendo aún que había algo que salvar. Se sentó en el sofá y sintió el peso del silencio. Un silencio diferente. No el que nace de la ausencia física, sino el que grita entre líneas de decepción. Las horas transcurrieron lentamente. Elena no regresó. No llamó. No envió mensajes. Nada. Simplemente desapareció, como si la escena anterior no hubiera ocurrido. Como si él no la hubiera visto. Como si el daño pudiera ignorarse. Al día siguiente, la ausencia persistió. Y al otro, también. Los mensajes que llegaban eran breves, evasivos, cuidadosamente calculados. Palabras frías de alguien que aún intentaba protegerse de una confrontación que ya no podía evitar. Daniel pasaba sus días suspendido, como atrapado en un limbo entre el amor que aún sentía y el dolor que ahora lo guiaba. Ella se despertaba temprano, salía a correr, volvía y se preparaba el desayuno solo para ella. El apartamento parecía más grande, más vacío. Su ausencia resonaba en los pequeños detalles, el tocador que dejó torcido, el lápiz de labios olvidado en el borde del lavabo, las tazas desiguales que usaban. Y, sin embargo, no tocaba nada. Como si preservar los rastros fuera la única forma de mantener vivo algo que ya había muerto. Elena, por su parte, seguía inmersa en el trabajo. O fingía estarlo. Pasaba largas horas fuera de casa, evitando cualquier situación que la pusiera cara a cara con las consecuencias de sus actos. Se decía a sí misma que Daniel necesitaba tiempo. Que ella también lo necesitaba. Que todo era un malentendido, mal explicado. Pero lo cierto es que una incomodidad insoportable crecía en su interior. La culpa, antes sofocada por la euforia de lo nuevo, empezó a manifestarse en los silencios entre citas. En las miradas evasivas al espejo. En la falta de sueño por las noches. Empezó a notar que lo que tenía con el otro hombre no era lo que imaginaba. Había estatus, había compañía, había atención, pero no había consuelo. No había ligereza. Todo era un juego de apariencias, conveniencia, conquistas. Y lo que al principio le había parecido tan emocionante, ahora pesaba muchísimo. Una semana después, regresó a casa sin avisar. Encontró a Daniel sentado en el porche, con una taza de té en las manos. No dijo nada al verla. Solo la miró con la misma serenidad dolorosa de quien ya ha comprendido lo que necesitaba comprender. Ella intentó hablar, pero no sabía por dónde empezar. Dijo que estaba cansada, que necesitaba pensar, que todo era confuso. Daniel solo escuchó. No discutió, no atacó, no cuestionó. Simplemente se levantó, cogió la taza y entró. Eso le dolió más que cualquier grito. Porque era el silencio de la rendición. El silencio de quien aún ama, pero ya no encuentra espacio para ser amado. Al final de ese día, Elena volvió a salir. Esta vez sin rumbo fijo. Caminó por las calles hasta encontrar un banco en la plaza donde solían pasear los domingos. Se sentó allí, intentando revivir algún recuerdo que le hiciera creer que aún era posible arreglar lo que se había roto. Pero todo parecía lejano.
como si los recuerdos hubieran envejecido de repente, perdiendo su color, su brillo, su consistencia. Y fue esa misma semana que todo salió a la luz. La traición que Daniel presenció no fue un incidente aislado, ni una situación fuera de contexto. Fue la punta de un hilo del que empezó a tirar en silencio. Las pequeñas ausencias empezaron a tener sentido. Los cambios de comportamiento, los retrasos, las excusas vagas. Todo encajaba ahora con cruel precisión. Las fotos que encontró en su ordenador, los mensajes archivados, las reservas de restaurantes a los que decía haber ido con colegas, todo apuntaba a una verdad irrefutable. La traición existía. Estaba ahí, desnuda, cruda, documentada. Y lo más devastador, se había construido gradualmente, no impulsivamente. Se alimentó en silencio, mientras él aún colocaba flores en la sala y esperaba un beso en la puerta. Y con este descubrimiento, algo dentro de él se rompió por completo. No era amor, sino esperanza. La esperanza de que solo el amor bastaría. Pero lo que Elena aún no sabía, era que, al intentar arreglar lo que había roto, se topó con algo que jamás imaginó. Algo irreparable. Porque a veces la vida guarda respuestas a preguntas que aún no se han formulado. Y la suya, estaba a punto de llegar. La reunión no estaba programada. No hubo aviso, ni planificación. Fue un impulso lo que la movió, o quizás un último suspiro de conciencia que clamaba por redención. Elena llegó frente a su edificio de apartamentos, con una bolsa llena de cosas que había sacado del viejo cajón de su escritorio, un portarretratos con una foto de los dos en la playa, un llavero con forma de cámara que él le había regalado cuando aún soñaban con viajar juntos por el mundo, y una carta que llevaba días escribiendo, rompiéndola y reescribiéndola, intentando encontrar las palabras que pudieran restaurar algo que había destruido. El cielo estaba nublado y un viento frío soplaba por las aceras, como anunciando que algo importante estaba a punto de suceder. Subió las escaleras lentamente, deteniéndose unos segundos frente a la puerta, intentando controlar la respiración, intentando creer que aún había tiempo. Daniel abrió la puerta tras 3 golpes. Su rostro estaba sereno, su mirada firme pero distante. No mostraba ira ni esperanza. Solo una neutralidad que dolía. Ella sonrió con cautela, como tanteando el terreno, y dijo que necesitaba hablar. Él asintió, haciéndole espacio para entrar. El apartamento era diferente. Había menos cosas, más orden, más silencio. Era como si se hubiera purificado de su presencia. Se sentaron en extremos opuestos de la habitación. Ella miró a su alrededor, como buscando algo familiar, algo que aún la conectara con esa vida, pero solo encontró el vacío de lo que una vez fue. Empezó diciendo que sabía que era tarde, que comprendía el daño, que reconocía sus errores. Las palabras fluían entre suspiros, cargadas de emoción. Dijo que había cometido el peor error, que se había perdido en su sed de reconocimiento, que había confundido atención con amor, estatus con logro. Daniel escuchó con calma, sin interrumpir, pero sin emocionarse. Había una claridad aterradora en sus ojos. Habló de noches vacías con un hombre que parecía perfecto, pero que nunca supo escuchar sus inseguridades. Confesó que se sentía cada vez más pequeña entre tantas apariencias, y que nada, absolutamente nada, se comparaba con lo que tenían juntos. Se disculpó, pidió una oportunidad. Dijo que quería reconstruir, que estaba dispuesta a empezar de cero, que comprendía el valor de lo perdido. Él se levantó y fue a su habitación, sin decir nada. Ella se quedó allí, con el corazón acelerado, intentando descifrar el silencio. Cuando regresó, traía una caja de madera oscura en las manos. La dejó sobre la mesa y volvió a sentarse. Le dijo que necesitaba verla antes de responder. Elena la abrió con cuidado. Dentro, encontró fotos antiguas, cartas, notas y, encima, un sobre blanco con su nombre. Era una carta escrita por él. Fechada hacía 2 semanas. Empezó a leerla en silencio, con los ojos llenos de lágrimas con cada línea. En la carta, Daniel relató no solo el dolor de la traición, sino también el silencioso proceso de reconstrucción. Habló de las noches de insomnio, de los días en que el silencio del apartamento parecía sofocarlo, de las pequeñas victorias diarias al reaprender a vivir solo. Pero había algo más. Reveló que,
tras descubrirlo todo, decidió distanciarse de todo lo que le recordaba a ella. Se tomó un tiempo libre del trabajo y viajó al campo, a casa de sus abuelos, quienes ya habían fallecido, pero aún conservaban recuerdos de la infancia. Allí, redescubrió una parte de sí mismo que había olvidado, la ligereza, la paz, el placer de las cosas sencillas. Y fue durante una tarde nublada, sentado bajo el árbol al que solía trepar de niño, que conoció a alguien. No fue un encuentro romántico a primera vista. Era una vecina de al lado, recién divorciada, madre de una niña pequeña, que también cargaba con dolor y cicatrices. Empezaron con charlas informales en la puerta, intercambios de libros y paseos nocturnos. Y, con el tiempo, su presencia empezó a llenar los vacíos que dejaba la ausencia de Elena. Escuchaba atentamente, reía de sus historias, hacía preguntas, recordaba detalles. Con ella, Daniel se sentía visto de nuevo. No como un cómplice, no como una obligación, sino como alguien que importaba. Alguien que, incluso herido, seguía siendo digno de amor. Cuando terminó de leer, Elena dejó caer la carta en su regazo. Sus ojos se fijaron en Daniel, que permanecía tranquilo, sereno, como quien ha capeado la tormenta y ahora disfruta de la calma. Ella le preguntó si estaba con esa mujer. Él dijo que sí. Que habían empezado algo juntos hacía unos días, pero que era diferente a todo lo que había sentido antes. Dijo que no se trataba de comparar, ni de venganza. Se trataba simplemente de encontrar la paz. Elena, por primera vez en mucho tiempo, se quedó sin palabras. Intentó sonreír, intentó mantener la compostura, pero se le escapó una lágrima. Le pidió que la mirara a los ojos y se preguntara si aún había una posibilidad. Daniel la miró fijamente unos segundos y dijo que sí, que la había habido durante mucho tiempo. Que había esperado, que había luchado, que había creído. Pero ahora, era demasiado tarde. Porque amar a alguien no es garantía de que dure. Y porque a veces, el perdón hay que darlo no para volver con él, sino para liberarte. Elena, sollozando, dijo que no sabía que él había sufrido tanto. Que creía que era demasiado fuerte para romperse. Él respondió que todos se rompen, pero algunos aprenden a recomponerse. Y que fue en ese proceso que descubrió algo que ella nunca vio, que el amor más poderoso que un hombre puede tener no es por otro, sino por sí mismo. Se levantó, caminó hacia la puerta y la abrió. No como una expulsión, sino como un gesto de respeto. Ella lo entendió. Tomó la bolsa, la carta, y caminó lentamente hacia la salida. Antes de cruzar el umbral, se giró y dijo que esperaba que fuera feliz. Que se lo merecía. Y él, con una leve sonrisa, respondió que lo estaba intentando. Cuando la puerta se cerró, Daniel respiró hondo. No sintió alivio ni tristeza. Solo una profunda sensación de cierre. Ese ciclo había llegado a su fin. Con dolor, con dignidad, con verdad. Y mientras caminaba por la casa hacia el porche, donde el sol comenzaba a asomar entre las nubes, sintió que, por primera vez en mucho tiempo, estaba exactamente donde debía estar. Pero el destino aún tenía una última pieza que colocar en este tablero. Un giro que ni ella ni él pudieron prever. Una verdad que esperaba en silencio emerger y poner fin a esta historia de una vez por todas. Habían pasado 2 días desde su última conversación. 2 días de silencio que no eran solo ausencia de palabras, sino ausencia de conexión. Elena pasó las primeras horas releyendo la carta, intentando absorber todo lo que había leído, como buscando entre líneas algún atisbo de esperanza. Pero no la había. Había una claridad desconcertante en esa despedida que, aunque silenciosa, llevaba el peso de una puerta que se cierra sin promesa de reabrirse. Y por primera vez, no intentó resistirse. Estaba agotada de luchar por algo que ella misma había aplastado. Sin embargo, en el fondo, una parte de ella se negaba a aceptar el final sin comprenderlo todo. Había algo en la mirada de Daniel que parecía ocultar más de lo que revelaba. No se trataba solo de la nueva mujer. Era como si hubiera un límite que él se hubiera impuesto no solo a lo que sentía, sino a lo que sabía, algo que había descubierto y decidido no verbalizar. La carcomía. Al tercer día, Elena decidió contactar con alguien a quien hacía tiempo que no veía. Era su mejor amiga de la empresa, Livia.
una de las pocas personas que conocía los detalles de su viaje con Daniel, que había presenciado de cerca la ruptura de su matrimonio, que la había aconsejado, advertido y, sobre todo, guardado silencio cuando decidió emprender el camino de la aventura. Lidia la recibió con cierta frialdad en la mirada, aunque intentaba disimularla. Charlaron en la cafetería del edificio, el mismo lugar donde tantas veces habían compartido confidencias, risas y promesas de cambio. Elena, entre sorbo y sorbo, se desahogó. Dijo que lo había perdido todo. Que Daniel no solo había seguido adelante, sino que parecía haber redescubierto un sentido a la vida que ella nunca supo darle. Lidia escuchó sin interrumpir. Cuando Elena terminó, se hizo un largo silencio entre ellas. Y entonces, con un suspiro, Lidia dijo algo que no esperaba oír. Dijo que quizás Daniel se había liberado en el momento justo. Que la mujer que entró en su vida no era solo una nueva presencia, sino la consecuencia natural de alguien que decidió no vivir más con menos de lo que merecía. Elena le preguntó si conocía a esa mujer. Lidia dudó un momento, pero luego confesó que sí. Que la conocía antes que ella. Que los vio una vez, por casualidad, en una librería del centro. No se tocaban, pero había algo entre ellos. Una forma de mirarse, de sonreír con los ojos, que no podía forzarse ni inventarse. Dijo que, al ver eso, supo que era demasiado tarde para Elena. Que Daniel por fin estaba completo. Y que ella, por muy arrepentida que estuviera, nunca entendería lo que significaba ser amada por alguien que no exigía nada a cambio, salvo reciprocidad. Elena regresó a casa ese día con un nuevo peso en el pecho. Ya no era culpa. Era el reconocimiento de que había perdido no solo al hombre, sino la versión de sí misma que existía a su lado. Pasó la noche vagando por la sala, mirando objetos que ya no significaban nada. Se sentó frente al espejo durante horas, contemplando una imagen que ya no reconocía. Y entonces, impulsada, decidió escribir una carta. No para pedir su regreso, ni para explicarse. Sino para agradecerle. Escribió con lágrimas corriendo por su rostro, con pausas entre palabras, con el corazón al descubierto. Le agradeció los años a su lado, los cafés en silencio, las noches que la esperó incluso cuando llegó sin afecto. Le agradeció no amargarse, mantenerse amable incluso después del dolor. Y al final, le pidió solo una última cosa, que aceptara tomar un café con ella, solo un café, no para volver juntos, sino para cerrar el ciclo con dignidad. Daniel recibió la carta en persona, entregada por un mensajero en motocicleta. La leyó con atención, de pie en el porche. Al terminar, tardó unos minutos en reaccionar. Esta no era la mujer que había conocido, ni la mujer que lo traicionó. Era otra persona. Una que por fin era consciente de lo que había destruido. Y aunque ya no sentía lo mismo, llegó un momento en que supo que también necesitaba cerrar el capítulo. La llamó al día siguiente. Quedó con ella en un café discreto, lejos de todo lo que le recordaba el pasado. Llegó temprano, como siempre. Se sentó junto a la ventana y pidió 2 cafés, uno sin azúcar, como a ella le gustaba. Cuando Elena entró, la reconoció al instante, aunque había algo diferente en ella. No era su ropa, ni su pelo. Era su mirada. Una mirada desprovista de arrogancia, defensividad u orgullo. Se acercó y se sentó sin ceremonias. Intercambiaron una breve y silenciosa sonrisa, casi respetuosa. Empezaron a conversar con naturalidad. Hablaron de su vida cotidiana, del trabajo, de los cambios. Ninguno forzó la conversación. Ya no había ilusión. Solo la madurez de quien acepta el paso del tiempo. Y entonces, mientras el café se enfriaba en la taza, Elena le preguntó si podía hacerle una última pregunta. Él asintió. Quería saber si había algo más. Algo que nunca le había dicho. Algo que había mantenido oculto. Un silencio se hizo entre ellos. Daniel la miró fijamente, respiró hondo y luego habló, con la misma serenidad que había empleado en la cena de empresa. Dijo que sí. Que había algo. Y que quizá fuera el momento de decírselo. Dijo que el mismo día que la vio con otro hombre, al volver a casa, sintió el impulso de ir a su despacho. No para confrontarla, sino para recuperar un documento que había olvidado en una carpeta vieja.
Y que, por casualidad, al acceder al ordenador para buscar el archivo, encontró una carpeta etiquetada con iniciales y fechas. La abrió. Allí, encontró más de lo que esperaba. Eran correos electrónicos intercambiados entre ella y su jefe. No solo declaraciones, sino planes. Planes sobre cómo manipular situaciones internas para conseguir el ascenso. Estrategias que implicaban reuniones secretas, menoscabo de colegas, discursos que practicaba para pronunciar en entrevistas internas. Todo articulado con precisión. Lo devastó. No porque fuera ilegal, sino porque revelaba una faceta de Elena que desconocía. Lo suficientemente ambiciosa como para comprometer sus principios. Y para ello, renunció no solo a su amor, sino a su propia esencia. Elena permaneció en silencio, con los ojos abiertos y la boca entreabierta. Daniel continuó. Dijo que no se lo había contado a nadie. Ni a su nueva esposa, ni a sus amigos. Se lo guardó para sí mismo. No para protegerla, sino porque ya no le correspondía exponer el error de otro. Que la traición de su cuerpo dolía, pero lo que veía en esa computadora, era algo más. Era el retrato de una mujer que ya no reconocía. Y que, en ese momento, decidió no solo dejarla. Decidió dejar atrás cualquier idealización. Decidió que ya no quería intentar salvar a alguien que ya había elegido otro camino. Dijo que perdonaba. Pero ese perdón no era un puente de regreso. Era el final del camino. Elena no supo qué decir. Bajó la mirada, tragándose el amargo sabor de la verdad. Lo que siempre había temido se reveló ante ella. No fue la nueva mujer la que la alejó de Daniel. ¿Fue ella misma? Sus decisiones. Su silencio. Su inacción. Se levantó sin prisa, dejó una nota junto a su taza y dijo, con la voz entrecortada, que ahora lo entendía. Y que, aunque le dolía, estaba en paz por haberlo oído todo. Daniel sonrió levemente. Dijo que deseaba lo mismo para ella. Salió del café, cruzando la calle como si ahora cargara con un peso diferente, no de culpa, sino de conciencia. Se quedó allí unos minutos más, mirando la calle por la ventana, y luego se levantó. Afuera, el sol se asomaba entre las nubes. La vida, por fin, se abría de nuevo. Y aunque esa historia había estado marcada por el dolor, también era la base de algo nuevo que se estaba construyendo, en otro lugar, con otra mujer, con otra versión de sí mismo, más completo, más fuerte y, por fin, en paz. La tarde que salieron del café fue la última vez que se vieron. Su despedida fue tan silenciosa como definitiva, un pacto tácito de que su historia, por poderosa e intensa que fuera, ya no tenía cabida para el renacimiento. Y, aunque caminaban en direcciones opuestas, ambos sabían que, de alguna manera, siempre estarían conectados por algo que no se desvanece con el tiempo, porque hay lazos que, incluso rotos, siguen vibrando en una frecuencia discreta, casi imperceptible, pero que nunca desaparecen del todo. En los días siguientes, Daniel se sumergió en su rutina con una nueva ligereza, como quien abre las ventanas de una casa que lleva demasiado tiempo cerrada. Volvió a tomar fotografías con frecuencia, empezó a visitar diferentes lugares los fines de semana y se permitió, sin remordimientos, vivir el presente. Estaba construyendo una nueva relación con alguien que lo hacía sonreír sin esfuerzo, con quien compartía silencios cómodos y conversaciones profundas, y con quien, sobre todo, no necesitaba fingir fuerza cuando se sentía vulnerable. Fue un amor sereno, sin promesas desesperadas ni juegos de conquista. Solo una conexión sincera entre dos personas que se reencontraron después de perder tanto. Pero aún así, había días en que el recuerdo de todo regresaba, no como una herida, sino como un recuerdo. Un recuerdo de lo que fue, de lo que pudo haber sido y de lo que se perdió. A veces se sentaba junto al lago que había descubierto en paseos solitarios y pensaba en lo extraño que es el amor, como puede ser a la vez refugio y prisión, sanación y veneno. Recordaba no los momentos de dolor, sino los de ternura. Las cenas improvisadas, las miradas cómplices, la sensación de que allí había un hogar. Y en estos recuerdos, en lugar de tristeza, ahora había un profundo respeto por su propia historia. Por el viaje que tuvo que terminar para encontrarse a sí mismo. Elena, por otro lado, enfrentaba días más sombríos. Después de ese café, tomó decisiones drásticas. Renunció a la empresa.
Ya no quería ser recordado por lo que hizo ni por lo que representó allí. Sentía que necesitaba un nuevo comienzo, pero no el que se consigue con un cambio de domicilio o un corte de pelo. Necesitaba empezar de cero, recuperar sus valores, profundizar en su propia esencia y comprender cuándo, exactamente, dejó de ser la mujer que admiraba. Pasó semanas en silencio, evitando a amigos, familiares y redes sociales. Se aisló no como castigo, sino como una forma de reflexión. Leía compulsivamente libros sobre decisiones, moralidad y perdón, y escribía páginas y páginas en diarios que guardaba con esmero. No quería olvidar, quería comprender. Quería mirar atrás sin esconderse de su propia sombra. Fue durante este proceso que comenzó a asistir a un grupo de apoyo emocional. No era una terapia tradicional, sino reuniones semanales donde las personas se reunían para contar sus historias, escucharlas de los demás y así reconstruirse. Allí, escuchó historias de traiciones irreparables, de amores destruidos por el orgullo, de personas que lo perdieron todo pero insistieron en seguir adelante. Al escuchar otras voces temblorosas al hablar de arrepentimiento, sintió que no estaba sola en su culpa. Y más aún, aprendió que el verdadero arrepentimiento no es el que busca el perdón de los demás, sino el que transforma la propia vida. En ese espacio, ya no era la mujer que destruyó un matrimonio. Era simplemente alguien que intentaba reaprender a amar, incluyéndose a sí misma. Entre reuniones, redescubrió pequeños placeres olvidados. Empezó a pasear por parques al final de la tarde, a charlar con desconocidos en cafés y a escuchar viejas canciones que había evitado porque le traían recuerdos. Redescubrió su pasión por la pintura, compró lienzos, pinturas y pinceles, y empezó a transformar la sala vacía de su apartamento en un estudio improvisado. No vendía, no exponía. Pintaba para sí mismo. Era su forma de purgar lo que no podía expresar con palabras. Una noche, frente a un lienzo blanco, pintó a una pareja. No sus rostros, sino sus manos entrelazadas, deshechas por un viento invisible que atravesaba la imagen. Lloró. No por lo que había perdido, sino porque finalmente comprendió lo que había hecho. Mientras tanto, Daniel se permitió profundizar el vínculo con su nueva esposa. Al principio, tenía miedo. Temía entregarse a algo por necesidad, por una necesidad de plenitud. Pero con el paso de los días, empezó a darse cuenta de que su relación nacía de un lugar nuevo, más maduro y libre. No había proyecciones, solo presencia. Una tarde, ella lo invitó a conocer a su hija. Una niña de 8 años, curiosa, habladora y con una amplia sonrisa que recordaba a la de su madre. Daniel dudó, pero fue. Cuando llegó, la niña estaba dibujando en el suelo de la sala y, sin ceremonias, le ofreció una hoja en blanco para que dibujara también. Se sentó, se quitó los zapatos, cogió un lápiz de color y, por primera vez en mucho tiempo, rió con ligereza, sin complicaciones. Comprendió, entonces, que la vida ya no tenía por qué ser un intento constante de arreglar el pasado. Por fin podía ser una construcción del presente. Pero incluso con la ligereza de ese momento, una parte de él todavía necesitaba cerrar. No con Elena, eso ya había sucedido, sino consigo mismo. Entonces, una gris mañana de sábado, sacó una vieja caja que aún guardaba en el fondo de su armario. Dentro había fotos, cartas y objetos que databan de sus años con ella. Lo abrió todo con calma. Clasificó las cosas. Algunas las guardó. Otras las puso en una pequeña bolsa. Salió y caminó hacia el parque donde solían ir para celebrar sus aniversarios. Se sentó en el banco de siempre. Observó el paisaje. El mismo lago, los mismos árboles. Tomó la bolsa y comenzó a dejar los objetos allí, uno por uno, en un silencioso ritual de despedida. No había dolor, ni resentimiento. Solo la certeza de que este capítulo necesitaba ser cerrado respetuosamente. Cuando terminó, se quedó allí unos minutos más, observando a una madre empujando a su hijo en un columpio, una pareja de ancianos tomados de la mano, un grupo de jóvenes riendo a carcajadas. Así era la vida continua. Y él, por fin, sintió que volvía a ser parte de ello. Esa misma semana, Elena fue invitada a dar una charla en el grupo de apoyo. Contó su historia con voz firme, sin reservas. Dijo que había perdido al amor de su vida,
no por mala suerte ni por el destino, sino por malas decisiones. Que había cambiado presencia por prestigio, cariño por ambición. Y que ahora entendía que el éxito que vale la pena se construye con la verdad. El público la escuchó en silencio, algunos con lágrimas en los ojos. Al final, la aplaudieron. No por ganar, sino por haberse enfrentado a sí misma. Al salir de la sala, sintió una ligera sensación en el pecho. Por primera vez, ya no necesitaba validación. Había aceptado quién era. Y aún más, quién quería ser a partir de entonces. Pasó el tiempo. Daniel y su nueva pareja empezaron a hablar de planes más ambiciosos. Pasos pequeños, sin prisas. Ella le presentó a su familia. Él la llevó a ver la casa de sus abuelos. Elena, a su vez, se mudó a un nuevo apartamento. Más pequeño, más sencillo, pero lleno de ventanas y luz. Adoptó un gato. Volvió a la escuela. Empezó un curso de psicología. Se dijo a sí misma que quería entender qué lleva a alguien a lastimar a la persona que ama. No para justificarlo, sino para prevenirlo. Empezó a usar su historia como punto de partida para ayudar a otros a no cometer los mismos errores. Y, de alguna manera, esto la redimió un poco. No del pasado, sino de sí misma. Y así, a mundos de distancia, pero conectados por todo lo vivido, Daniel y Elena siguieron adelante. Cada uno con su propio dolor, sus propias cicatrices, pero también con nuevas capas de madurez, empatía y, sobre todo, paz. Porque algunas historias no necesitan terminar con la reconciliación. Solo necesitan terminar con la verdad. Y la verdad, aunque dolorosa, siempre los libera. Pero el destino, respetando los caminos que cada uno eligió, preparó una última curva en este camino. Una que los enfrentaría a ambos con una decisión inesperada, y quizás la más importante de todas. Una tarde, con el cielo dividido entre nubes y una tímida luz dorada, Daniel se encontró en el estudio improvisado que había montado en la parte trasera de la casa. Fue allí donde encontró paz. La pared cubierta de fotografías en blanco y negro, las cámaras antiguas que coleccionaba, los libros apilados en el suelo y una ventana abierta dejaban entrar una brisa tranquila y cálida. Estaba solo en ese momento, hojeando un álbum que había empezado a armar con fotos de la nueva etapa de su vida. Algunos paisajes, la hija de su nueva pareja corriendo por el jardín, su sonrisa entre girasoles en un viaje reciente. Cada imagen parecía una nueva página de un libro que ahora escribía sin miedo. Junto al álbum, aún quedaba una pequeña caja con algunos objetos antiguos. No por apego, sino por respeto a lo que había sido. Tomó uno de ellos, un marcapáginas con una cita que Elena le había dado en su primer año de matrimonio: el amor verdadero no ata, libera. Y por un momento se quedó allí, reflexionando sobre la ironía de ese mensaje, como palabras tan ligeras podían volverse tan pesadas con el tiempo. Al otro lado de la ciudad, Elena recorría los pasillos de una biblioteca silenciosa. Su título de psicología, aunque reciente, ya la afectaba más de lo que imaginaba. Las lecturas sobre el comportamiento humano, la culpa, el afecto y la identidad le provocaban reacciones cada vez más viscerales. La teoría se fundía con la práctica de su propia vida. Había elegido un tema para su primer ensayo académico: los mecanismos inconscientes del autosabotaje en las relaciones románticas. Era más que un trabajo. Era un espejo. Mientras organizaba sus libros en el escritorio, recibió una llamada inesperada. Era Lidia. Su voz al otro lado sonaba vacilante. Había algo inusual en su tono. Dijo que tenía algo delicado que contarle. Algo relacionado con Daniel. Al principio, Elena sintió un nudo en el estómago, como si la paz que tanto le había costado conseguir estuviera a punto de desmoronarse. Pero Lidia se apresuró a señalar que no se trataba de nada serio, ni siquiera personal. Era algo profesional. Una invitación. Un proyecto social sobre la reconstrucción emocional tras una pérdida. El nombre de Daniel surgió con naturalidad en las reuniones entre los organizadores. No solo por su historia, sino por su forma de afrontarla. Su capacidad para hablar con claridad sobre sentimientos y decisiones sin culpar a nadie.
El proyecto consistía en conferencias, talleres, intercambios grupales, y la idea era que, en algún momento, se organizara una mesa redonda con diferentes perspectivas sobre el perdón. Elena había sido invitada como alumna del curso, y Daniel como representante de quienes habían experimentado el dolor de la traición y habían logrado reconstruir una nueva vida. Era simbólico. Y quizás necesario. Al oír esto, Elena guardó silencio unos segundos. Respiró hondo. Le agradeció la invitación y dijo que lo pensaría. Al colgar, se acercó a la ventana de la biblioteca y observó a la gente pasar por la calle, cada una con su propio destino, sus propias historias aún por contar. Se preguntó si tendría la madurez para afrontar esto. No por Daniel, sino por ella misma. Ya no quería huir, y tal vez esta invitación fuera más que una coincidencia. Era una oportunidad de encontrarse con su propio reflejo en el espejo más honesto que existe, la mirada de la otra que una vez nos conoció por completo. 2 días después, Daniel también se enteró del proyecto. Leyó los detalles con atención. Al ver el nombre de Elena entre los participantes, no reaccionó de inmediato. Dejó el correo electrónico a un lado, salió a caminar y respiró hondo. No había resentimiento, solo cautela. No quería exponerse gratuitamente. Pero al final, decidió aceptar. Sabía que su historia, por dolorosa que fuera, podía inspirar a alguien. Y eso fue suficiente. El evento tuvo lugar en un centro cultural modesto pero acogedor. Las sillas estaban dispuestas en semicírculo. El público estaba compuesto por estudiantes, terapeutas, personas en proceso de separación y otros que buscaban respuestas a su dolor silencioso. Elena llegó primero, nerviosa, con una carpeta de notas. Cuando Daniel entró, sus miradas se cruzaron un instante. Ella sonrió discretamente. Él regresó con un suave saludo. Se sentaron en lados opuestos de la mesa. El moderador comenzó la reunión con una introducción amable, contextualizando la importancia de la escucha activa y la no crítica. Luego, cada invitado comenzó a contar su historia. Cuando le tocó el turno a Daniel, no habló como víctima. Habló como superviviente. Dijo que amar no es un acto de valentía, sino de fe. Que confiar es lanzarse sin saber si habrá tierra. Y que, cuando la tierra desaparece, no solo se siente el dolor de la caída, también se siente el vacío de lo que nunca volverá a ser. Pero que, tras mucho tiempo intentando comprender por qué lo traicionaron, comprendió que la pregunta correcta no era ¿por qué?, sino ¿y ahora qué? Habló de las decisiones que tomó después, de la reconstrucción silenciosa y de la mujer que entró en su vida sin prometer nada, pero ofreciéndolo todo. Habló con voz firme, con los ojos brillantes, y al final, simplemente dijo, a veces, necesitamos perdernos para descubrir lo que realmente nos hace completos. Cuando llegó el turno de Elena, la sala se sumió en un silencio absoluto. No leyó nada. Habló con el corazón. Dijo que durante mucho tiempo usó el discurso de la búsqueda de reconocimiento para justificar acciones egoístas. Que confundió el empoderamiento con la vanidad, el deseo con la necesidad, y terminó cambiando el amor verdadero por una imagen de éxito que se desmoronaba al primer roce de soledad. Dijo que, al perder a Daniel, perdió no solo a su pareja, sino a la mujer que existió a su lado. Y que hoy, reconstruía cada pieza con humildad, sin prisa. Al final, lo miró y dijo en voz baja pero firme, gracias por no destruir mi nombre, incluso cuando tuviste la oportunidad. Gracias por elegir el silencio en lugar de la venganza. No lo sabía en ese momento, pero eso también es amor. El público aplaudió. No por la historia, sino por su valentía. Al final de la mesa, mientras los invitados se levantaban para tomar el café, Daniel se acercó a ella. Quedaron cara a cara. Ya no había culpa ni tensión. Él sonrió, extendió la mano y simplemente dijo, me alegro por ti. Ella le apretó la mano suavemente y respondió, y yo también me alegro por ti. Y permanecieron allí unos segundos, como quien cierra un libro con gratitud. Después de eso, no hubo más intercambio, ningún contacto. Cada uno regresó a su nueva vida. Pero algo había cambiado. El ciclo se había cerrado con dignidad, empatía y, sobre todo, verdad. En las semanas siguientes, invitaron a Elena a continuar con el proyecto, ahora como asistente permanente.
Escribió artículos, ayudó a crear grupos y se convirtió en un referente en empatía y escucha. Daniel, mientras tanto, comenzó un curso de fotografía terapéutica, donde enseñaba a transformar emociones en imágenes. Con su pareja, empezó a planear un largo viaje, algo con lo que siempre había soñado. Su hija ya lo llamaba Dan, y le preguntaba casi a diario cuándo volvería del trabajo. Su casa ahora olía a pastel, a risas y a una paz que nunca imaginó que volvería a encontrar. Y así, por caminos distintos pero igualmente fértiles, ambos aprendieron la lección más importante de todas: el amor, cuando es verdadero, no exige nada a cambio. Simplemente se transforma. Y a veces, la mayor prueba de que un sentimiento era real es cómo logramos seguir adelante sin destruirlo, incluso si ya ha terminado. Pero el destino, en su infinita capacidad de sorprender, aún nos reservaba una última opción. Una que no implicaría regreso ni reconciliación, sino un gesto, quizás el más difícil y poderoso de todos. Y ese gesto aún estaba por llegar. Un domingo despejado y con una suave brisa, Daniel bajó del coche con una cámara colgada del cuello y una sonrisa que se dibujaba a poco en su rostro. Se encontraba en una comunidad rural cercana, donde lo habían invitado a documentar las actividades de un proyecto de apoyo a familias vulnerables. El lugar era sencillo, pero vibrante, lleno de niños corriendo descalzos y adultos sonriendo con los ojos incluso cuando las palabras les faltaban. En ese contexto, Daniel ya no era solo un fotógrafo o alguien que había superado una historia de traición, era alguien que comprendía profundamente la importancia de reconstruir. Se tomó su tiempo tomando fotos, deteniéndose a escuchar historias, repartiendo imágenes reveladas en el acto con una impresora portátil y observando cómo se iluminaban los ojos de la gente al ver sus vidas retratadas. Fue como devolverles algo que el mundo había intentado borrar. Fue, para él, como devolverle su propia identidad. Por primera vez en mucho tiempo, ya no pensaba en lo que había perdido, sino en lo que estaba construyendo. Mientras tanto, Elena organizaba su nuevo espacio de trabajo. El grupo de apoyo se había convertido en un instituto, y la habían invitado a coordinar una nueva línea de terapia enfocada en personas que habían dañado sus relaciones y ahora buscaban un nuevo significado. No era un trabajo fácil. Se topaba con historias similares a la suya a diario. Personas que, como ella, habían cometido errores terribles, destruido familias, se habían dejado seducir por deseos inmediatos y luego tuvieron que enfrentarse a las ruinas. Pero precisamente por haberlo vivido en primera persona, su escucha era diferente. No había juicios, solo firmeza. Era directa, profunda, y sabía cuando una lágrima era sincera o cuando alguien seguía escondiéndose tras excusas endebles. Se ganaba el respeto sin alzar la voz. Su autoridad provenía de la experiencia, y su compasión, del arrepentimiento. Y fue allí, entre círculos de personas rotas, donde poco a poco se recompuso. Una noche, sola en su apartamento, pintaba un lienzo con colores suaves, una mezcla de azules y grises. El mar estaba agitado, pero un rayo de sol se filtraba entre las nubes. Mientras movía el pincel, se detuvo un instante y sonrió levemente. Pensó en Daniel. No con dolor ni añoranza, sino con una gratitud poco común. Un amor que ya no necesitaba ser experimentado para ser respetado. Un sentimiento que no esperaba nada a cambio, solo que él estuviera bien. Sabía que él había seguido adelante. Había oído, de conocidos, que ahora viajaba con frecuencia, daba clases de fotografía en centros comunitarios, que la hija de su nueva pareja lo adoraba y que parecía más relajado. Estaba feliz por eso. Era como si, al verlo bien, una parte de ella también se redimiera. Semanas después, durante un evento sobre ética emocional en las relaciones modernas, Elena fue una de las ponentes. Habló con precisión y delicadeza, y su charla recibió una ovación de pie. Al final, una mujer se acercó y dijo que lo que había dicho había salvado el matrimonio de su hija. Elena contuvo las lágrimas. Se dio cuenta de que, aunque había destruido su propio amor, ahora estaba ayudando a otros a evitar cometer los mismos errores. Y eso, aunque no borrara el pasado, le dio sentido a su presente. Pero fue una mañana inesperada que sus caminos se cruzaron de nuevo, no físicamente, sino simbólicamente. Daniel recibió por correo un sobre sencillo, sin marcar, con una fotografía revelada. Era una pintura de Elena.
La imagen mostraba dos siluetas caminando por lados opuestos de un puente. Al fondo, un cielo entre el amanecer y el atardecer. En el reverso de la foto, solo había una frase manuscrita: gracias por ser mi amanecer, aunque elegí caminar hacia el atardecer. Daniel contempló la imagen durante largos minutos. Luego la colocó en un marco discreto y la colgó en su estudio. No como símbolo de dolor, sino como recordatorio de que el amor, incluso cuando falla, deja un rastro de belleza. La vida entonces siguió como siempre. Invitaron a Daniel a exponer sus fotos en una modesta galería del centro. Elena comenzó a escribir un libro sobre reconstrucción emocional. Sus caminos estaban sellados, cada uno con su propio destino, cada uno con su propia lección. Y aunque no hubo reconciliación romántica, hubo un reencuentro silencioso de almas que se permitieron crecer a partir de su propia destrucción. Elena nunca volvió a relacionarse de la misma manera. Ahora, cada vínculo se construía con verdad, con límites claros, con honestidad radical. Daniel, a su vez, amaba con más calma, con más presencia. ¿Sabías que la confianza no se garantiza, se cultiva? Y que el amor verdadero no es el que nunca sufre, sino el que sobrevive a la verdad. Y así, la historia termina con dignidad. La mujer que traicionó se reconstruyó enfrentándose a sí misma, sin ocultar sus propios errores, y hoy ayuda a otros a no perderse en el mismo camino. El hombre traicionado encontró no solo un nuevo amor, sino una nueva forma de ser, más ligero, más sabio, más pleno. Ambos perdieron algo que nunca volverá. Pero encontraron versiones más auténticas de sí mismos. Y, al final, quizás esto sea lo más cerca que alguien pueda estar de la redención. Ahora, quiero saber de ti, ¿qué te pareció esta historia? ¿Te conmovió de alguna manera? Comenta abajo, cuéntanos cuál fue tu parte favorita o qué aprendiste de esta experiencia. Y, por supuesto, si aún no te has suscrito al canal, suscríbete ahora y activa la campanita para no perderte ninguna historia como esta. Esta historia nos muestra claramente cómo la traición destruye hogares, corrompe sentimientos y deja profundas cicatrices. No hay vuelta atrás. El amor no siempre sobrevive. A menudo, quienes traicionan no solo pierden a la otra persona, sino que se pierden a sí mismos. Así que piénsalo bien antes de lastimar a alguien que te ama de verdad. No hay camino a la gloria que valga el dolor de alguien que te lo dio todo. Y aquí en el canal lo dejamos muy claro: no apoyamos, bajo ninguna circunstancia, ningún tipo de traición. Nuestro propósito es mostrar, a través de la ficción, que las decisiones tienen consecuencias y que el amor verdadero merece ser apreciado con lealtad. Gracias por escuchar hasta el final. Hasta la próxima historia.